Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, amigos y amigas que están conectados en esta plataforma virtual a través de esta estación radial, en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Muchas gracias por estar unidos con nosotros, por seguir creciendo en la fe y la conversión, especialmente en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, y a través de la programación de Creciendo en la Espiritualidad que llevamos a ustedes miércoles a miércoles, y a través de toda la programación evangelizadora del Ministerio de Unidos por Cristo y María, quienes con fidelidad siguen extendiendo el reino de Dios y que hoy por hoy siguen sembrando vida por medio de las ondas de radio, como por las diversas plataformas virtuales. Hoy, mis queridos y amados hermanos, vamos a continuar en este tiempo cuaresmal, vamos a continuar con nuestro crecimiento en la vida espiritual, y les invito a que vayamos adentrándonos en algunas de estas reflexiones para caminar con fe, para caminar en fe y conversión en este tiempo de Cuaresma. Hoy reflexionamos y vamos a continuar en una meditación sobre la urgente necesidad de volver a Dios hoy. Por eso le he titulado a la reflexión de esta hora, vuelve a Dios hoy. Para eso vamos a tomar la lectura de la Santa Palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Job, en el Antiguo Testamento, el libro de Job, capítulo 22, versículo 21 al versículo 30. Vamos a tomar esta lectura. Vuelvo a repetir la lectura que vamos a tener como base inspiradora, como luz para la reflexión de esta hora. Job capítulo 22, versículo 21 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Deja que Él te instruya. Grábate en la mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedra del arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, Él te escuchará y tú cumplirás las promesas que le hagas. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Él te librará si eres inocente, si estás limpio de pecado. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Preciosa lectura de la palabra de Dios. Esta palabra que nos invita a volver a Dios hoy. Esta palabra que nos exhorta a volver a Dios hoy. Que nos ilumina hacia la urgente necesidad de volver a Dios, de volver al camino del Señor. Pero viene una pregunta también en esto de volver a Dios. ¿Quiénes son los que tienen que volver? Porque yo sé que hay mucha gente que va en el camino de Dios. Hay mucha gente que va en el caminar del Señor, que están luchando, que están avanzando.
Entonces, cuando la palabra de Dios me dice que me vuelva a Dios, ¿a quiénes o quiénes son los que tienen que volver? Yo podría decirles en esta hora que son todos aquellos que se han alejado del corazón de Dios, aquellos que después de algún tiempo de caminar con Él, decidieron retirarse de su presencia. Aquellos que, deslumbrados por los placeres de la carne o por el brillo aparente del mundo, regresaron al mismo lugar de donde Dios los había sacado. Y sabemos, mis queridos y amados hermanos, que esta es una realidad. Es una realidad que hay también una cantidad de personas convertidas al cristianismo, que cada vez son más y más. Pero también no podemos ocultar el sol con un dedo, de saber que también hay un alto porcentaje importante de esas personas cristianas, de esas personas que un día le abrieron el corazón al Señor, pero que se han vuelto al mundo. Es decir, han vuelto de nuevo al mismo lugar de donde Dios los sacó. Si no miremos las comunidades nuestras, tal vez usted se ha preguntado por qué nuestras comunidades o nuestros grupos de oración no crecen. Si cada noche de oración o cada retiro que hacemos llega gente nueva, llega gente que abre su corazón al Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué no permanecen? ¿Por qué no perseveran? ¿Por qué no crece más nuestra comunidad? Y una de las razones es la deserción de las personas, la deserción del Evangelio, de aquellos que habiendo conocido el camino de la verdad, de aquellos que habiendo conocido el camino del bien, de conocer la palabra de Dios, han regresado atrás. Y esa puede ser una de las razones por las cuales muchas veces nuestras comunidades no crecen, nuestras comunidades no aumentan, como dice la Escritura, que las primeras comunidades cristianas cada día se iban agregando más y más personas. Es decir, que en el tiempo de los primeros cristianos, el que hubiera aumento de convertidos al Señor o de aumento de personas que iban abriendo su corazón al Señor en las comunidades, no era muy novedoso, era normal. Ahora aquí, en el tiempo que nosotros vivimos, lo normal se nos hace que la gente se vaya, que no siga creciendo la comunidad nuestra. Pero una de las razones es que hay mucha deserción de personas que abrieron el corazón al Señor por un momento y luego han regresado sus pasos hacia atrás. Entonces bien podemos preguntarnos también hoy, ¿por qué algunos llamados cristianos se vuelven atrás? ¿Se vuelven a su vida anterior? ¿A su vida del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que habiendo conocido el camino de la verdad, aquellos que habiendo conocido la palabra de Dios, han regresado atrás? Y también me he preguntado si la palabra de Dios es tan clara, tan penetrante. ¿Cuáles son las razones de quienes le vuelven la espalda a Dios? Si su palabra es clara, es penetrante. Y yo quisiera enfocar algunas razones, porque una de las preguntas que vino a mi mente era si la palabra de Dios es tan dulce, tan clara, tan penetrante, ¿cuáles son las razones
que tienen las personas, aquellos que se han regresado al mundo o aquellos que le han vuelto la espalda a Dios, ¿cuáles son las razones? Quisiera compartir con ustedes algunas partes que he considerado que puedan ser razones que han tenido para volverse a las cosas del mundo. Y la primera razón que encuentro para darle sentido a esa pregunta es que esas personas que han regresado al mundo, esas personas que han regresado al lugar de donde Dios los sacó, esas personas que no son, decimos, ni fu ni fa en las cosas de Dios, esas personas que argumentaban haber conocido a Dios y de pronto están de nuevo en el fango del pecado, en el fango del mundo. La primera razón que encuentro es que nunca, oiga bien, nunca tuvieron una auténtica experiencia personal con Jesús. Nunca tuvieron una auténtica experiencia, un encuentro personal con Jesús. Es decir, que esto implica el desconocimiento del Dios real. No han tenido, estas personas no han tenido esa experiencia transformadora, donde la vida no vuelve a ser lo mismo. Cuando Dios toca a alguien, cuando hemos tenido un encuentro personal con Él, cuando hemos tenido un encuentro auténtico con el Señor, nuestra vida no vuelve a ser igual. Hay una experiencia que transforma. La vida no vuelve a ser la misma. No voy a decirle que no pecamos o que no hay pecado, porque quien diga que no tiene pecados es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero eso sí, hay una lucha constante, hay una batalla dentro de nosotros y somos conscientes de cuando estamos yendo a caer al mal. Entonces, cuando hemos tenido la experiencia auténtica, la verdadera experiencia con el Señor, nos transforma, la vida no es igual. Ya no pecamos a gusto. Ya no hay chance de decir, no, es que yo no sabía. ¿Cómo no? Entonces, cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, cuando hemos tenido esa experiencia que transforma, hay un abandono del pecado. Es decir, dejamos el mal, no por ley o por obligación, sino por la convicción del Espíritu Santo. Es decir, que la persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Jesucristo, cuando ha tenido esa experiencia auténtica con Jesús, uno deja de hacer el mal, abandona el pecado, pero no porque esté bajo amenaza, porque hay comunidades, hay denominadas iglesias que tienden a amenazar a la persona para que deje tal o cual actitud. Pero cuando nosotros hemos tenido el encuentro con el Señor, la misma experiencia transformadora de Dios es la que nos impulsa a abandonar el pecado, a dejarlo, no porque estemos bajo amenaza o por obligación, sino por la convicción del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso dice la Escritura a través del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, Él les mostrará claramente a la gente del mundo quién es el pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. La presencia del Santo Espíritu en el corazón de nosotros, que nos ha llevado a ese encuentro maravilloso con el Señor, nos impulsa a dejar todo lo negativo de nuestra vida, a luchar por ser mejor cada día, por conocer más al Señor. Cuando hay un verdadero cambio dentro de ti,
cuando hay un verdadero cambio dentro de mí, eso tiene que trascender. Es decir, un verdadero cambio tiene trascendencia en nuestra vida. ¿Y cómo trasciende? En nuestro comportamiento. Tanto un comportamiento interior como un comportamiento exterior. Es decir, que lo que pasa en el interior por el poder del Espíritu, que nos ha llevado a ese encuentro personal con el Señor, nos hace un cambio de nuestra manera también de pensar. Y viene por ende un cambio en nuestra manera de vivir. Por eso Jesús viene y llena el vacío en tu corazón. Cuando yo me encontré con el Señor llenó el vacío de mi corazón. Cambió mi amargura en alegría. Cambió mi lamento en gozo, como dice la Escritura. Y una persona que tiene ese encuentro con el Señor, entonces hay un verdadero cambio, porque si esa persona nunca había amado a alguien, empieza a sentir un amor real, verdadero de parte de Dios. Por eso la Escritura es clara también cuando nos expresa en las cartas primera de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Es decir, que esa experiencia auténtica de Dios amor también nos lleva a ese cambio de actitud, de comportamiento, a un cambio real, verdadero. Si antes no amabas, ahora comienzas a amar, a ver las cosas con la misma mirada de Dios. El encuentro personal con Jesucristo, mis queridos amados y hermanos y hermanas, amigos y amigas, incluye también el perdón hacia los enemigos. Alguien me podrá decir, pero ¿cómo eso es imposible? Claro que es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso cuando ha tenido usted un encuentro personal con Jesucristo, eso incluye el perdón hacia los enemigos. Y un ejemplo claro también que tenemos en la Sagrada Escritura es en el Antiguo Testamento. Usted recordará la historia de José, hijo de Jacob. ¿Qué pasó con José, hijo de Jacob? Sus hermanos sentían tanta envidia que lo vendieron, que lo desecharon, como que si él no valiera nada. Pero el amor que había en José hacia Dios fue la clave para no amargarse, para no amargar su vida, para no odiarlos. Al contrario, cuando los vio nuevamente años después, los amó, los perdonó. Ese es el amor de Dios. Y es una evidencia de una auténtica vivencia con Jesús. Mis queridos hermanos, es que cuando uno ha tenido ese encuentro con el Señor, no puede seguir guardando en el corazón un rencor, un resentimiento, un odio hacia ninguna persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese encuentro vivo con Jesucristo nos lleva a la dimensión del perdón. Hay otro ejemplo de un cambio radical de vida en la Sagrada Escritura, y es la historia de Saulo de Tarso, o como le llamamos hoy a través de las cartas de San Pablo, lo que le llamamos San Pablo. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando tuvo aquel encuentro con Cristo, vea la historia de Saulo de Tarso antes de que fuera San Pablo, de pronto es derribado de su cabalgadura, dice la Escritura, y tiene ese encuentro y su vida fue cambiada. Nunca más volvió a perseguir a quienes perseguía. Él tuvo un tiempo en ese momento de preparación. Dios lo lleva a un cambio, a una preparación, y después sale a predicar el Evangelio. Entonces vemos una verdadera conversión en Saulo de Tarso, y viene como resultado a ser San Pablo, con una experiencia del poder de Dios en su vida,
de un encuentro vivo, un encuentro personal con Jesús que cambió radicalmente su vida. Entonces, muchos de los cristianos que se alejan de Dios nunca han tenido este encuentro. Ese es el motivo de que hayan gente que hoy están en la iglesia y mañana están en las cosas del mundo. Que hoy están amando y mañana están odiando. No puede ser así. Y esas personas que se han alejado de Dios nunca han tenido ese encuentro. Esa es la razón de su amargura y de una vida seca. Van a la iglesia nada más por ir. A lo largo y a la larga va a resultar una rutina donde se aburren. Entonces optan por no ir más y vuelven atrás. Se vuelven a la comodidad que tenían antes. Se vuelven a su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque juzgan que la palabra de Dios es dura. Y esa gente actúa también como aquellos discípulos de Jesús, que cuando oyeron las palabras de Jesús, a su parecer duras, dice la Sagrada Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay muchas personas que ya no están yendo a la iglesia o que no están yendo a sus comunidades, a sus grupos de oración, porque se les hace muy duro la palabra de Dios. Pero por una sencilla razón. ¿Por qué les resulta dura la palabra de Dios? Porque Jesús confronta el pecado. Y la luz de Jesucristo manifiesta todo, aclara todo, y nada puede ser ocultado. Así nos dice la palabra de Dios: todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Fíjese, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Eso lo encuentra en San Juan capítulo 3, versículo 20. ¿Saben, mis queridos hermanos? Estas personas de antemano, que en su vida hay pecado. Y no van más a la iglesia porque no están dispuestos a renunciar a sus malos caminos. Pero yo diría que deberían de recordar la palabra de Dios que dice: hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Más les valiera. Por eso, esa es una de las primeras razones que encuentro del por qué hay gente que vuelve a las cosas del mundo, porque hay gente que se ha alejado de Dios, se le ha vuelto la espalda a Dios. Es decir, nunca tuvieron un encuentro verdadero, auténtico y personal con Jesucristo. Una segunda razón que encuentro en esto es que además, aunque ya habían tenido un acercamiento a los caminos de Dios, el mundo los venció. Es decir, estuvieron tan expuestos a las cosas del mundo y se han dejado seducir por los deleites de este mundo. Y no quiero decir que todo sea malo, porque la Biblia enseña: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así lo dice la carta de San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, hay gente que vive de una manera incorrecta a los ojos de Dios. Y dicen: somos humanos, somos débiles, tenemos fallas. Claro, eso es indudable. Yo sé que todos cometemos errores, pero hay
hay una diferencia entre cometer un error y arrepentirse de haber cometido ese error. Hay gente que reconoce que metieron la pata, reconocen que han caído, que están en pecado, pero no se arrepienten sinceramente. Y eso también la misma palabra de Dios a través del profeta Jeremías dice. Y después de todo esto, dice la Escritura en Jeremías 3:10, dice, y después de todo esto, la infiel Judá tampoco volvió a mí de todo corazón, sino que me engañó. Yo el Señor lo afirmo. Palabra de Dios. Y si algo aprecia a Dios, es la sinceridad, es la sinceridad y un corazón verdaderamente arrepentido. Dice que un corazón arrepentido, un corazón sincero, Dios no lo desprecia. Hay creyentes que se sienten vencidos por una razón. No caminan en integridad, no caminan en justicia. Cuando andamos mal, las fuerzas se van, la confianza disminuye, la fortaleza del Señor sentimos a veces no merecerla. Entonces llega la frustración porque todo sale mal y se sienten vencidos. Pero no recuerdan lo que dice la palabra de Dios en las cartas de San Juan, cuando dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Hay muchas personas que han olvidado estas palabras exhortadoras, alentadoras de la palabra de Dios, que nos dice que todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Hay gente que se ha dejado vencer, se ha dejado deslumbrar por las cuestiones que el mundo le ofrece. Y nuestra fe, dice la Escritura, nos ha dado la victoria sobre el mundo. Necesitamos crecer, fundamentar más nuestra fe, acercarnos más. ¿Y cómo vamos a acrecentar nuestra fe? Acercándonos también a la fuente, acercándonos también a la iglesia, acercándonos también a la comunidad, al grupo de oración, acercándonos a la asamblea eucarística, a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, para poder tener la fuerza de vencer al mundo con nuestra fe. Por eso todo aquel que un día creyó y se ha alejado del Señor, necesitan arrepentirse. Necesitan también confesar sus pecados. En este tiempo de Cuaresma hay espacio para poder ir y hacer una buena confesión. Y yo le aseguro que el Señor en su infinito amor lo va a perdonar. Y se va a cumplir su palabra cuando dice en el Salmo 92, Él va a aumentar tus fuerzas como las de un búfalo. Y así vas a poder vivir de victoria en victoria. Entonces, una segunda razón es que se dejaron vencer por el mundo. La primera razón es por qué mucha gente se aleja o por qué mucha gente vuelve atrás. Y por qué mucha gente se ha alejado del camino de Dios, habiendo conocido a Dios. La primera razón, decíamos, es porque no ha tenido un auténtico encuentro con el Señor. No ha tenido una experiencia personal con el Señor. Segunda razón es que el mundo los ha vencido. Se han dejado vencer por el mundo porque su fe ha estado débil. Entonces han vuelto a caer en las garras del mundo. Se han dejado deslumbrar por el mundo. Pero hay una tercera razón también que encontré dentro de esta reflexión. Y una tercera razón es la falta de compromiso en la vida cristiana. Y esta falta de compromiso es una de las principales causas del alejamiento de la iglesia. No querer comprometerse. Sabemos muchas veces el precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Cristo implica un costo. El precio de seguir a Jesús requiere un sacrificio muy alto. Entonces debemos también dejar el pecado.
Y sabemos que el precio de seguir a Jesús es necesario la santidad, la integridad, la honestidad en nosotros. Por eso la Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El compromiso, mis queridos hermanos, va más allá de dar una cara en la comunidad, porque hay gente que va a la comunidad, pero no están comprometidos. Y estas personas que no están comprometidas están a expensas, están en un borde, están en un hilo de caer en las cosas del mal. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, no hay seriedad en su entrega al Señor. Nos conducimos de una manera diferente cuando no tenemos compromiso. Entonces necesitamos ir más allá solamente de ir a la iglesia. Tenemos que adquirir una fidelidad, un compromiso con Dios. Y esta falta de fidelidad, cuando hay falta de fidelidad, falta de compromiso hacia Dios, eso te lleva a veces a llevar una vida doble. Muchas veces puede ser que sos una cosa en la iglesia y eres una cosa diferente en tu trabajo o eres una cosa distinta en tu casa. Es decir, popularmente sacas el cobre o eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. A veces nos comportamos hipócritamente en nuestra casa y nos volvemos y nos transformamos cuando estamos fuera de la casa. Y esta actitud en nosotros es por la falta de compromiso real con el Señor. Esta actitud también es tibia. Como dice la Escritura, no eres ni frío ni caliente. Y eso desagrada a Dios. No se puede vivir en pecado y agradar a Dios al mismo tiempo. No le puede servir uno al mal y a Dios al mismo tiempo. O sirves a uno y quedas mal con el otro. Sobre esto la Biblia dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son, como dijeron los primeros discípulos con el Señor, habla bien duro, pero no es uno, sino que es la misma palabra del Señor. Debemos de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Confesar nuestros errores. Si no lo hacemos, mis queridos hermanos, sabemos para dónde nos lleva el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces, para estar en amistad con Dios, solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una verdad, y esa puerta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie puede estar en amistad con Dios Padre si no es a través de Jesucristo. Cuando estamos en amistad con Dios, tenemos derecho a ciertas cosas que vendrán, como está escrito. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y aquí las bendiciones que vienen cuando estamos en amistad con Dios. Cuando yo estoy en amistad con Dios, vamos a tener paz. Te vendrá bien. Tu vida va a tener paz, va a tener luz, va a tener alegría. Tu vida va a ser edificada cuando estás en paz con Dios, cuando estás en amistad con Dios. Tu vida va a ser edificada. Tu vida va a ser alejada de la aflicción. Vas a tener en abundancia, ¿cierto? Dios te va a dar fuerza, te va a dar fortaleza en tu defensa. Vas a orar y el Señor te va a oír. Si estás en amistad con Dios, esos proyectos que establezcas los vas a alcanzar. Si estás caído, Él te va a levantar. Como dice aquella alabanza, Él me levantará. Y el Señor va a usar tu vida para poder ayudar a otros que están esclavizados o encadenados en el mal. Por eso es importante volver ahora. Volver a la amistad que teníamos con Dios para tener paz. Lo primero que le viene al ser humano es la paz, pero no la paz que el mundo da.
no la paz que ofrecen las Naciones Unidas, no, esa paz que no le teme a malas noticias, que no importa lo que pase, nuestra vida está escondida en Dios y en Él tenemos esa paz que el mundo no puede darte, que no puede ofrecerte. Y la paz de Dios es aquella que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento, aquella paz que guarda nuestros corazones. Y podemos decir como el salmista dice en la Sagrada Escritura, en paz me acuesto y asimismo voy a dormir porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Hemos de volver a Dios. Yo le exhorto, mi querido hermano, mi querida hermana, a volver en amistad con Dios y todo te va a ir bien. Dios va a hacer que todas las cosas sobren para bien, no importa la situación. No importa la tormenta, no importa lo que venga a tu vida o lo que esté aconteciendo en tu ministerio, en tu hogar, en tu familia. Cuando estamos en amistad con Dios, podemos decir con toda certeza que Dios va a obrar. Va a obrar en mí, va a obrar en tu familia para bien, aunque no lo entendamos. Hay veces que Dios actúa de una manera que nosotros no entendemos. Pero aunque no entendamos, miremos los efectos que Dios obra en nuestra vida. Y quiero contarles, quiero ir concluyendo con el caso de una anécdota que encontré, de una historia que encontré, que narra la historia de un hombre creyente que vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre dice que llegó un día domingo a la iglesia, porque la guerra estaba en su apogeo, y pidió oración. Y él pidió oración a la comunidad y le dijo, oren porque están pasando aviones cargados de bombas y yo no quisiera que cayera en mi terreno ni una de esas bombas. Y ese día dice que toda la comunidad oró. Y aquel hombre almorzó, se acostó a dormir y de repente, cuando estaba dormido, oyó aquel ruido ensordecedor. Era una explosión. Medio adormitado y asustado asomó a la ventana y vio una nube como un hongo de humo negro que subía y dijo, Dios mío, cayó una bomba en mi propiedad, cuando habían estado orando para que no cayera una bomba. Abrió la puerta y salió corriendo. Cuando llegó no había sido una bomba, era un avión cargado de bombas. Y entonces se puso indispuesto por lo sucedido. Se puso enojado con Dios. No quiso ir al templo. Y esa noche estaba resentido con Dios porque no le había respondido la oración. Déjeme decirle, mi querido hermano, que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Ni siquiera han salido las palabras de nuestros labios y Dios ya las sabe. Y Él siempre responde en nuestras oraciones. Lo bueno, pero Dios sabe cómo es lo mejor para nosotros, no como nosotros pensamos. Pero Él siempre te va a dar lo mejor cuando te responde. Y este hombre al día siguiente se levantó muy temprano y se fue a ver el daño que había hecho aquel avión cargado de bombas. Y cuando llegó, encontró un tremendo hoyo, pero fue tan profundo que aquella bomba había golpeado hasta lo profundo de la tierra. Había un vertiente de agua que había reventado allí. Es decir, había un ojo de agua. Al día siguiente, el cráter que había hecho la bomba se había convertido en una laguna de agua fresca. Y dice que ese verano fue el más seco en la historia de Europa. Y en los terrenos aledaños había peligro de perder las cosechas y el ganado. En el terreno de él había agua, no sufrió su ganado ni su cosecha. Entonces construyó canales, vendió agua a los demás vecinos. Muchos le venían a comprar agua y ese fue el verano más próspero en la vida de este hombre creyente. Saben, mis hermanos, que hay cosas que no entendemos, no importa lo que ocurra, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
vuelva ahora en amistad con Dios y tendrá usted la luz y la respuesta de la acción poderosa y providente de nuestro Dios. Padre, te doy gracias de todo corazón por esta hora, por este tiempo que nos has permitido para compartir esta reflexión. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que les des fuerza para volver al camino tuyo, a volver hacia ti, Señor. Padre, te lo clamo todo en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.